Celebrificación del candidato. Hoy en día, cuando vemos que los políticos hacen de todo para conseguir votos y tener más llegada con la gente, es importante hablar de la imagen que proyectan. Ya no basta con estar presente y que los demás te vean. Ahora hay que transmitir un sentido específico que genere mayor empatía y seduzca a las masas. La celebrificación del candidato apunta a cortar la brecha con el pueblo, otorgando ciertas cualidades que se relacionan habitualmente a las celebridades, se consigue construir una imagen que sea más mediática y atractiva de seguir. Esto, reforzado a la presencia del político en espacios alternativos que le den determinados rasgos como credibilidad, carácter y más. Para entender mejor la celebrificación, hay que conocer más a fondo tres aspectos. El primero es el de construir al candidato como un individuo extraordinario. Para seguir a alguien, esta persona debe presentar cualidades excepcionales o que realicen actos fuera de lo común. La gente no otorga su confianza a alguien que no vea capaz de enfrentar las dificultades. Estas características lo hacen extraordinario y semejante a aquellas estrellas del espectáculo que tanto vemos en las películas, en la televisión o en conciertos. En el caso de los famosos, solemos decir que aquella actividad que los hace diferentes, extraordinarios, también se puede llamar talento o belleza. Del mismo modo, el político construye una imagen mediante aspectos extraordinarios que puede llamar carisma, atractivo, inteligencia u otro. El segundo aspecto es el de la construcción del candidato como individuo normal y corriente. Si bien esto contradice el hecho de buscar lo extraordinario, es importante que el político tenga una cara más normal. El que tenga cualidades que lo hagan ver como superior a la gente no quiere decir que no muestre una faceta alcanzable para cualquiera. Características opuestas deben juntarse para tener un personaje más llamativo. Esta normalidad se puede alcanzar mostrando las actividades de la vida privada. Mostrarse en situaciones de familia, como cuidando a sus hijos, son un buen ejemplo de esto. También ayuda el tener estilos de vida que sean similares a los que tienen los votantes. Además, la apertura emocional es indispensable para que la gente sepa que eres capaz de demostrar lo que sientes sin problema. Aunque lo más importante es que seas auténtico para que no se sientan engañados. El tercer y último aspecto es el de la aparición en géneros y cultura de la fama. La presencia del político en espacios que no son comunes para ellos, como talk shows, programas de humor y más, brindan la oportunidad de mostrar las emociones y las características de la vida privada, acercándolos a los ciudadanos que ya están alejados de la política. A continuación, se darán mayores detalles de la celebrificación del candidato. ¿Ya cuánto? Ya que nos encontramos en un país donde la realidad exige más que un buen proyecto, un buen plan de gobierno, que la persona emita confianza, emita carisma, emita simpatía. Lamentablemente la realidad peruana hace de que los ciudadanos no estudien los proyectos que estos candidatos están trayendo consigo o el equipo técnico que puedan tener atrás del mismo. El peruano se deja guiar por la imagen. Y eso ha calado pues por muchos años. Por ejemplo, la elección en el primer gobierno de Alan García, donde era una imagen de un hombre simpático, con presencia, buen orador, más que saber qué es lo que traía consigo su plan de gobierno. Y esto sigue sucediendo a través de las épocas. El peruano se deja guiar mucho por la imagen, más que el proyecto que en sí esta persona esté trayendo. Estamos en un contexto en donde la política como se conocía antes, la política partidaria centrada en la ideología, en el programa del partido, ha sido dejada de lado para dar paso a un fenómeno de personalización de la política, en donde lo central ya no es, como repito, la ideología o el partido, sino más bien el candidato y la imagen que proyecta.
Entonces, en un contexto así es donde la imagen política y cómo ésta se construye cobra tan igual importancia como la carrera o la capacidad de organización del partido. Si un candidato tiene una mala imagen, digamos, es muy poco probable que logre ganar una campaña. En las relaciones internacionales existe una teoría que es la teoría del carisma, que se basa netamente en que la persona carismática, la persona que tiende a captar la atención de los demás con su carisma y que tiende a familiarizarse, a ser propio de él en una sociedad, es la persona que puede ocupar un cargo político porque es una persona que transpira confianza, es una persona en la cual la población tiende a confiar en algún momento, y estas son las personas que más que nada cumplen un rol en la política. Sería ideal que todos los políticos cumplan estos parámetros que se han mencionado, sin embargo no son fundamentales al momento de hacer política, por lo menos en nuestro país y en toda América Latina. En un contexto de mediatización de la política y de personalización de la política, hay, digamos, dos aspectos súper importantes al momento de crear la imagen de un político. Por un lado, tiene que tener estas cualidades que lo diferencian del resto, y por otro lado, pero que a la vez un ciudadano a pie se pueda sentir identificado y cercano a él. Tiene que ser un candidato, digamos, honrado, comprometido con su pueblo, con sus ciudadanos, diré, un candidato, digamos, con una historia de éxito que lo haga sobresalir, pero a la vez también una historia en la cual diferentes sectores de la población puedan sentirse identificados con él. Creo que el sacrificio más grande que tiende a tener una persona que ingresa a política es de que pierde todo el beneficio de tener una vida privada. Cuando uno ocupa un cargo político, su vida se vuelve pública. Las acciones que ellos hagan dentro o fuera de sus funciones tiende a ser público. Las personas, la prensa tiende a buscar mucho dónde pueden encontrar algún rasgo negativo de esa persona, y esto es debido a que se pierde esto primordial que es la privacidad del ser humano. Pero yo creo que la aparición en estos espacios o en estos otros medios que no necesariamente están vinculados al ámbito político tiene un objetivo que va un poco más allá que simplemente hacerse conocido y captar votos, y es la construcción de la imagen del candidato. Como hemos hablado anteriormente, en la actualidad estamos frente a un contexto en donde hay una mediatización muy fuerte de la política, y en donde inclusive se habla de la espectacularización de la política, que es digamos, es esto cuando el político sale de su ámbito tradicional de, no sé, de los programas políticos, de los periódicos o de las columnas o de las noticias políticas, y pasa a estos otros ámbitos más puede ser de moda o de negocios, o puede ser inclusive de espectáculos, ¿no? Y pasa a estos espacios y deja de lado un poco la política y muestra otras facetas de sí mismo, ¿no? Está relacionado con la construcción de la imagen del candidato, de cómo hacer o cómo visibilizar estas otras características que lo podrían hacer más cercano a los ciudadanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener casos como, no sé, una entrevista en una revista como Hola, como Somos o como Caretas, una entrevista a un político en donde no necesariamente va a hablar sobre sus propuestas o sobre su posición política, sino va a hablar, no sé, sobre sus gustos, sobre sus intereses, sobre alguna historia de su vida.